Hola, junto a Fundación Energía Comunitaria y la Asociación de Empresas Eléctricas, los queremos invitar a dar comienzo a este programa pionero en la televisión chilena. Hablaremos de un tema relevante para usted, señora, señor que está en la casa, pero también para usted, empresario. Hablaremos sobre la energía y seremos entre usted y nosotros un puente. Por eso los queremos invitar y aquí comienza Puente Energético. Y en nuestro primer capítulo hablaremos sobre el sector de la energía, en lo que es Puente Energético. Les contaremos en qué está constituido esta matriz energética, cuál será la capacidad instalada que tiene. Vamos a hablar sobre los tres grandes sectores. Y qué mejor que hablar de generación, de transmisión y de distribución en nuestro programa Puente Energético que los principales actores. Y los voy a presentar. Aquí, a mi derecha, está Rodrigo Castillo. Él es director de la Asociación de Empresas Eléctricas de Chile, es abogado de la Universidad de Chile. Y nos vas a contar sobre el sector de la distribución y de la transmisión. Un poco para que conozcamos de qué trata esto, porque aquí somos puente energético, entre usted y nosotros. Y en el sector de la generación, sector muy importante, nos acompaña Claudio Sebag. ¿Lo dije bien, Claudio? Muy bien. Muy bien. Claudio es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile. Él es ingeniero industrial eléctrico de la Universidad Católica de Chile. Y vamos a dar inicio. Contemos en nuestro primer programa con mucha energía. ¿Qué es la energía? Nosotros hoy día tenemos constituido una matriz energética. Y esa matriz energética forma parte de diferentes estructuras, instituciones, organizaciones. Cuando hablamos de una matriz, hablamos de quiénes son los que generan. Hoy día la capacidad instalada es de aproximadamente 21 gigawatts. ¿Qué son 21 gigawatts? ¿Cómo se conforma esto? 60% proviene de la generación térmica. Hay un 30 y tantos por ciento aproximadamente que proviene de la generación hídrica. Pero también aparecen las energías renovables no convencionales, la solar, la eólica. Y estas, que es nuestra matriz energética, donde está la capacidad instalada, están los tres principales actores que les comentaba al comienzo. Entonces, Rodrigo, a mí me gustaría que tú nos contaras qué significa distribución. No es distribución del ingreso, señora, que está en la casa. Aquí estamos hablando de energía. ¿Qué es distribución y qué es transmisión? El sector que tú representas. Bueno, perfecto. Primero, muchas gracias por estarnos acompañando en este primer programa. Bienvenido, Claudio. Para que se entienda, y tú lo decías muy bien, en un país la electricidad y el ciclo de la electricidad parte con la generación de energía eléctrica. Es decir, en alguna parte del país alguien produce energía eléctrica a través de muchas maneras distintas. Después seguramente Claudio les va a hablar en profundidad de cómo se genera energía eléctrica. Y luego tú tienes que llevar esa energía eléctrica desde el punto en el cual fue generada hasta los puntos de consumo. Para hacerlo, tú lo haces básicamente de dos formas. Primero, a través de cables gruesos, de alta tensión, que son los que llevan y trasladan la energía por grandes extensiones del territorio. Luego llega a un punto en el cual esa energía que viene en tensiones muy grandes, usted, señora, que está en la casa y que sabe que en su enchufe tiene 220 voltios, bueno, la energía viaja a miles de kilowatts de tensión, es decir, si esto fuera una manguera con agua, enormes cantidades de agua a mucha presión. Eso luego es transformado y se va achicando, transformándose hasta llegar a las redes de distribución. Las redes de distribución son los postes normales o en algunos casos ductos subterráneos por los cuales la energía llega definitivamente a la casa. Son esos paisajes hermosos donde están estas torres que atraviesan casi todo Chile. Efectivamente, las torres de alta tensión, que es a las que tú te refieres, necesariamente pasan por el territorio porque es la única forma de conducir energía, aquí lo vemos en las imágenes, conducir energía en estos grandes niveles de tensión desde puntos que son distantes. Porque además, y esto podemos hablarlo durante el programa, una cosa que hay que entender es que nuestro país es un país bastante centralizado, en el cual se produce energía en una zona del país y se consume en otras zonas del país.
Como te contaba, esa es la transmisión grande. Luego viene la distribución, que son los postes pequeños que están en las calles, que también transforman energía para llevarla a los 220 voltios, que son la tensión nominal que uno tiene en las casas, y que al mismo tiempo tienen la función, las empresas distribuidoras, de comprar energía en forma masiva de parte de las empresas generadoras para revenderlas a los clientes finales, interesante lo que sin dices. ningún margen. O sea, esto es muy importante de eso. Tú me dices que las distribuidoras, empresas distribuidoras, le compran a las transmisoras. Por ley. Por ley. Y a través de, también lo podemos conversar más adelante, a través de un sistema regulado de licitaciones públicas en las cuales participan justamente socios de Claudio y otras muchas empresas que están en el mundo de las energías renovables. Eso en el segundo bloque vamos a hablar del cliente regulado y el no regulado. Perfecto. ¿Qué significa eso? Entonces, para que se entienda, la transmisión son los grandes torres, la distribución son los pequeños postes que llegan hasta la puerta de su casa. Mira, me quedó absolutamente claro. O sea, nosotros deberíamos entender de que de algún lado, de alguna forma y de alguna manera produce esta energía que se transforma en electricidad, pero esta electricidad tiene que ser transportada a los puntos finales, que generalmente son las familias, pero no menor también empresas, las empresas, sobre todo, por ejemplo, lo que hemos conversado en algún momento, lo que está pasando en el norte, la grande minera, que necesita de grandes volúmenes de energía. Por lo tanto, entiendo, Claudio, que parece que ustedes son unos actores relevantes. Sin generación no podemos transmitir energía a ninguna parte, y por otro lado tampoco vamos a poder consumir. En ese sentido, y un poco lo que decía Rodrigo, de que vienen generalmente la generación viene de puntos muy distantes. Yo decía al comienzo de que un 60% proviene de centrales térmicas, pero también hay un 30 y tanto por ciento que viene de las grandes represas, la hídrica, que generalmente es al sur del país. Cuéntanos un poco cómo está conformado este sector de la generación. Y también, bueno, hoy día también incurrieron las energías renovables no convencionales, que lo vamos a hablar en su momento. Cuéntanos este sector que tú representas. A ver, yo creo que una de las cosas, bueno, en primer lugar, muy feliz de estar acá y poder compartir un poco, hacer comprensible además la energía, porque yo estudié ingeniería eléctrica, pero nunca he visto la electricidad. Un primer atributo de la electricidad es que recorre desde donde se genera hasta finalmente nuestra casa, o donde tenemos la máquina, la lavadora, tenemos la secadora, tenemos la calefacción, lo que sea, sin verla. Nadie de nosotros ha visto, ¿no es cierto?, la electricidad. ¿Y de dónde viene? La energía viene de lo que podemos llamar energía primaria. Tenemos fuentes, por un lado fuentes como el diésel, el gas, el carbón, que se llaman fuentes no renovables porque las extraemos de la tierra, ahí se acumularon por años y por siglos, y eso luego se mete en una caldera y se transforma en fuerza que mueve una cosa que se llama generador, que es una cosa que gira, y que en ese giro magnético, una turbina, finalmente sale al final de ella corriente en mucha potencia que conecta finalmente con las líneas de transmisión. Y por otro lado tenemos una enorme cantidad de otro tipo de fuentes que se llaman las renovables, donde tenemos el agua, ¿no es cierto?, que por la fuerza del sol que subió el agua a la cordillera y que después baja, ¿no es cierto?, y por la caída puede también mover una turbina, y esa turbina nuevamente se transforma en electricidad. Lo mismo podemos ver con el viento, ¿no es cierto?, cuando gira. Todo siempre a través de un movimiento buscamos generar alguna turbina. O por otro lado tenemos paneles solares, donde el mismo directo sol lo transformamos nuevamente en esta electricidad invisible que después se va a través de las redes y llega a nuestras casas. Tenemos fuerzas que en otros países sacamos a veces de la tierra, la energía geotérmica, lo hemos visto en algunas de estas imágenes, donde el calor de la tierra lo podemos transformar en energía eléctrica. Por lo tanto, tenemos posibilidad de transformar fuentes básicas de energía primaria en esta electricidad, que la gracia que tiene la electricidad es que yo puedo instantáneamente llevarla del lugar donde la genero a la casa. La velocidad a la velocidad de la luz, no la vemos. Y poder llevarla sin, ¿no es cierto?, la necesidad, por ejemplo, de lo que significaría llevar a la casa una enorme cantidad, no sé, pues no tengo cómo hacer eso. Claro. Entonces tiene una capacidad de transformarse, de llevarse. Es muy dúctil, está hoy día más presente en todos lados de nuestras vidas. Lo vemos desde nuestros teléfonos, la televisión, las comunicaciones. Cada día nuestro mundo es más eléctrico y por lo tanto la generación desde las distintas fuentes de energía, en el caso nuestro, ¿no es cierto?, la Asociación de Generadoras de Chile, tenemos
toda esta gama de producción de energía. También hay energía de biomasa, se transforman, ¿cierto?, los subproductos de la madera, a través de una turbina se queman y nuevamente se transforman en energía eléctrica. O sea, por lo tanto, todas esas fuentes finalmente se transforman en un solo elemento, que es la energía eléctrica, que se conduce a través de la transmisión a los hogares. Oye, mira, qué interesante, porque nosotros generalmente, bueno, me imagino, teníamos la idea de las tradicionales centrales termoeléctricas que generaban la electricidad, y incluso imágenes muy antiguas, años 50, 70, que son en grandes empresas, y hoy día esto se ha diversificado. Tú me decías que además de las termoeléctricas que provienen de combustibles fósiles, están las grandes represas, pero hoy día hay una variedad de energías renovables no convencionales, como tú me explicabas. Yo les quiero hacer una pregunta a ambos ahora, precisamente relacionado con eso. O sea, hay una ley que es la 20.257 de incentivos a las energías renovables, y habla de una meta incluso del 10% que provenga de esta fuente de aquí al 2024. 20%. 20% al 2025. Sí. 20%, mira, me quedé corto más encima. Era 10% en el pasado, pero cambió y ahora es más agresivo. Ya, muy bien, pues yo me quedé con la idea de que, claro, de que ya están en un 11%, un 9% aportando a esta fecha. Lo que pasa es que es gradual la meta en el tiempo, y uno mira lo que pasa es que hoy día vemos, Chile es un país muy regalado en fuentes renovables. Tenemos por un lado, ¿no es cierto?, históricamente el uso del agua, que a lo largo del país tenemos centrales de dos tipos. Unas que son las centrales de pasada, donde se toma un río, y una de las grandes gracias es que esa agua se usa en su caída y luego se restituye al lugar donde va. Y el agua no se pierde, el agua simplemente se usa pero no se consume. A diferencia de otros usos del agua, esa es una gran fuente. La otra es poder retener el agua en un embalse, y eso actúa como una gran batería. Yo puedo guardar el agua por mucho tiempo. Hay enormes baterías, como por ejemplo el lago Laja, que incluso puedo guardarlo por un año, y cuando necesito energía la evacúo y la transformo en electricidad. Oye, esas son las dos fuentes más naturales de energía. Okay. Y muy breve, antes de ir a nuestra primera pausa, porque son muy importantes también quienes hacen posible este programa pionero en la televisión chilena, señora que está allá. Muy brevemente, Rodrigo, Claudio, ¿cómo las energías renovables no convencionales de alguna manera han cambiado este mapa, esta matriz? Porque se tienen que conectar de alguna manera a la red de transmisión, y por otro lado cambia el sector que inicialmente pertenecías tú. A ver, lo primero es que tú mencionabas una norma en la cual se establece una meta del 20% al año 2025. Yo soy de quienes creen que probablemente vamos a sobrepasar esa meta y que la existencia de esa norma va a estar ahí, va a ser útil como un mensaje político, pero en realidad no va a hacer falta, porque naturalmente el costo de producir con energías renovables, sumado a, como decía Claudio, las ventajas que tiene Chile, nuestros enormes recursos naturales en términos de energías renovables no convencionales, nos van a permitir naturalmente y sin necesidad de subsidios o ayudas el que estas energías se desarrollen más allá de ese 20% que nos pusimos como meta. Rodrigo, muy brevemente, tenemos harto para conversar en el próximo bloque. Claudio, muy brevemente, ¿cómo han incurrido esto? 20 segundos. Lo que dice Rodrigo es muy cierto. Nosotros estamos, gracias a los menores costos de lo solar, de lo eólico, además complementado con el agua, estamos avanzando a un ritmo mucho mayor de lo que esta ley que alguna vez pensó y que alguna vez todos pensamos. Y eso es una gran ventaja y una gran virtud que tenemos como país y que tenemos que aprovechar al máximo. Grandes desafíos nos esperan en el segundo bloque. Ahora los invito a una muy breve pausa comercial con nuestros auspiciadores. Ya volvemos en Puente Energético. Y retomamos este segundo bloque aquí en Puente Energético, hablando de un tema tan interesante, tan necesario para todo, tanto la familia como la industria, que es la energía. Teníamos hace un momento un tema pendiente, la energía renovable no convencionales, cómo de alguna manera han cambiado el mapa en este sentido. Rodrigo, ahí yo me gustaría meterme un poco en los temas relacionados con los clientes regulados y los clientes no regulados.
porque por una parte está la familia cotidiana que tiene su cuenta todos los meses, pero por otro lado también está la industria. Así es. ¿A qué tiene relación esto? A ver, voy a intentar hacerlo muy corto y práctico. El cliente regulado es aquel que es protegido por la regulación. ¿Quiénes son? Todos los clientes pequeños, entendiéndose como pequeños aquellos que no tienen un consumo energético muy grande. Se establece un límite en cantidad de megas, pero en realidad para las personas que están en su casa es irrelevante. Todos quienes estamos en nuestras casas, los pequeños comercios, las pequeñas industrias, son todos clientes regulados. ¿Qué significa eso? Que es el Estado el que fija todos los precios relacionados con la energía. El precio de la distribución, el precio de la energía misma, el precio de la transmisión, es decir, todo lo que influye en la cuenta final es regulado por el Estado. Por eso se llama cliente regulado. O sea, yo familia, si tengo que todos le nosotros, digo al Estado. Todos nosotros somos clientes Perfecto. regulados. El cliente libre se entiende que por su tamaño tiene la capacidad, los recursos y la infraestructura, los conocimientos para poder negociar directamente con los distintos actores que le suministran el producto. Por lo tanto, se llaman libres, porque tienen la libertad de ir a negociar con un generador directamente. Esa es la gran diferencia entre el cliente regulado, es decir, pequeño, cliente libre, cliente grande. Mira qué interesante. O sea, aquí yo, familia, soy un cliente regulado. Protegido por la regulación. Protegido por la regulación. Por eso que hay un valor específico de lo que yo pago permanentemente. No tengo la capacidad de negociar con alguna empresa generadora. Así es. Perfecto. Claudio, y siguiendo esta misma línea, pero apuntando a unos temas que siempre dicen que tiene que ver con el costo de la generación. Decía que Chile es uno de los países con el mayor alto valor, $120 el megawatt hora generado. Hoy día debe estar del orden de los 80 megawatt hora, o sea, $80 el megawatt hora en el mercado. Pero ¿eso es para el cliente regulado o para el cliente? ¿Puede acceder a esa rebaja el cliente regulado, el cliente no regulado, el libre? Explícanos un poco. Voy a partir esto. explicando que efectivamente nosotros hemos vivido en el pasado un incremento de precios. Vivimos en el pasado producto de varias situaciones. Por un lado, recordaremos todo cuando hubo un corte de gas con Argentina. Antes recibíamos gas de Argentina que producía energía eléctrica a través de la central de gas natural y Argentina cortó eso y por lo tanto significó tener centrales más caras, diésel y cosas. Por otro lado, hemos vivido un periodo de sequía largo. Por tanto, la ausencia del agua, que el agua es gratis cuando baja la cordillera y lo que es muy caro es construir las centrales. Pero el agua, una vez que se usa, el costo del agua, pasarlo por la turbina es cero. Pero no así la construcción. Entonces, este equilibrio de un corte de gas, escasez de agua y por otro lado además dificultad de hacer proyectos, porque año a año el país va necesitando más energía. De hecho, se espera que en los próximos 25 años dupliquemos o tripliquemos la cantidad de energía que usamos. Va a haber probablemente autos eléctricos, buses eléctricos y mucho más uso de electricidad. Entonces, a mayor necesidad de producir, ha sido a veces más difícil producir proyectos. Producto de que hoy día todos queremos ser más partícipes del desarrollo, queremos poder decidir más sobre el desarrollo y por lo tanto los proyectos energéticos se han demorado más de lo que históricamente se demoraban, los proyectos de generación y también de transmisión. Entonces esa dificultad a veces hace que sea más caro producir energía. Pero esa energía finalmente no llega directo y no impacta directamente esa subida de precio al cliente regulado, que ve que su precio es mucho más estable en el tiempo, precisamente para no tener que estar sufriendo estos vaivenes que te cortan el gas, que falta el agua, etcétera. Por lo tanto, el cliente libre puede estar más sujeto, dependiendo del contrato que tiene, a los vaivenes, y mientras que el cliente regulado precisamente está protegido por la regulación para no estar así, a estos vaivenes de sub y baja. Pero obviamente esperamos de que la incursión de tecnologías que nos permitan tener recursos más baratos en el tiempo, ojalá uno pueda ir viendo que podamos hacer mejor uso posible de ellos para poder finalmente entregar energía competitiva, para que sea más barato tener la electricidad en la casa o para nuestras industrias poder generar más empleo, más crecimiento económico. Oye, ahí hay un tema, ¿cómo? Y salió hace muy poco también, Rodrigo, a ti la pregunta, uno llamado licitación por paquetes de energía. Sí. Déjame hacer una explicación brevísima para que la gente lo entienda, porque la gente ve en el diario, subió el costo marginal de la energía, correcto, y se van a mirar su cuenta a ver si pero parece apocalíptico, es como para asustarse. Para que la gente lo entienda muy breve, hay 3 precios habituales que se nombran, hay muchos más, pero hay 3 precios habituales que se nombran. El costo marginal, el
precio de la energía para clientes libres o precio promedio de los contratos de los clientes libres y finalmente el precio regulado. Señora, señor, el único precio que usted ve en su cuenta es el precio regulado, que es producto de muchos contratos con muchas empresas durante mucho tiempo y de muy largo plazo, motivo por el cual las variaciones, tal como decía Claudio, son relativamente menores. Existen, porque esos precios están indexados a su vez, por ejemplo, al dólar. Cuando sube el dólar, todo lo que ha subido en el último tiempo es uno de los grandes motivos por los cuales la cuenta eléctrica de las personas ha aumentado. El costo marginal, en cambio, es el precio automático de intercambio al interior de la red entre empresas generadoras, que influye en los resultados de las propias empresas generadoras o puede influir, como decía Claudio, en los contratos de los clientes libres si es que esos contratos tienen algún nivel de indexación al costo marginal, pero en ningún caso influyen en el corto o mediano plazo en el precio final de las personas. ¿Eso significa que esto no influye para nada? Nunca, no. En el corto y mediano plazo. Esto es lo mismo que si a uno le dicen, subió la harina, ¿significa que el pan va a subir en la mañana de hoy? No. Pero si se mantiene un mayor costo de la harina en el tiempo, evidentemente el costo del pan en algún momento va a aumentar. Respecto a las licitaciones, muy breve también, estamos ahora, se ha dicho que va a ser en julio de este año, por recibir ofertas para un contrato, varios contratos muy grandes de compra de energía. Como yo te explicaba, las distribuidoras compramos energía en procesos regulados a nuestros amigos acá de las generadoras. A ellos o a cualquier otro, incluso a gente que hoy día no está en Chile que podría venir a ofrecer. Y son contratos a muy largo plazo, contratos a 20 años, justamente para estabilizarlo y permitir que nuevas inversiones se desarrollen. Y en este caso en particular, una enorme cantidad de energía. Estamos hablando del 30% aproximadamente del total de los consumos regulados en el periodo que va entre el año 2021 y el 2041. Es decir, solo para que quede en mente el resultado de la licitación que parte en julio y cuyo resultado se va a conocer más o menos en agosto o septiembre, es muy importante para el futuro de Chile, no para el presente, para el futuro de Chile. O sea que el futuro de Chile es promisorio, por lo que veo, de tal manera que entiendo que esto hace más competitivo tu sector. Efectivamente, las licitaciones distribuidoras son una oportunidad muy grande porque generan mucha competencia por proveer y generar esa energía que al consumo vamos a tener. Y en esto es muy interesante lo que decía Rodrigo, los plazos que estamos hablando. Estamos hablando del año 2041, cuando yo hablo de que como país probablemente tenemos que diseñar centrales que en algunos casos, una central hidroeléctrica grande dura 50 años, hay centrales que están más de 100 años operando. Entonces, el sector energético en general es un sector que está siempre mirando los desafíos a largo plazo del país y por lo tanto eso implica que en el futuro vamos a consumir más energía porque hoy día como país somos un país en vía de desarrollo, pero es posible que tanto la tecnología como nuestra aspiración como país, cuando tengamos mayores ingresos, seamos más, se llama, intensivos en uso de la electricidad. Y lo vamos a ver que nuestra vida cotidiana, tal como lo hemos visto ya, va a seguir cambiando más y más al uso de mayor electricidad y eso va a requerir de pensar siempre en el largo plazo, a dónde vamos a ir caminando como país. Y ahí hay un desafío, Claudio, me imagino también con el sistema de interconexión SIC-SIC, porque hay que evacuar de alguna manera esta energía. Yo siempre hago una analogía, y eso es un tema que Rodrigo maneja muy bien. Yo hago una analogía con las concesiones. En los 90 y los 2000, nosotros en el país construimos una columna vertebral doble vía concesionada que nos permite llevar las frutas, viajar mucho más seguro y más cómodo. Lo mismo está sucediendo, la posibilidad de poder traer energías del norte, termoeléctricas en la costa, con puertos, la gran potencial solar que tenemos en el desierto de Atacama, y combinarlo con energías del sur, el agua, el viento en las costas. Y para eso necesitamos esta columna vertebral de transmisión que tiene que ser de mucho mayor capacidad para poder transmitir esto de mejor manera. Es un temazo el SIC con el SIC. Yo creo que da para mucho programa. Y estamos llegando al término. Yo le agradezco a ti, Rodrigo, que nos vas a acompañar como panelista estable en todo este ciclo. Claudio, por haber representado a la empresa generadora en nuestro primer programa. Y a usted que hoy día nos escuchó. Yo, desde acá, desde la señal de CNN, lo invito a que durante toda esta temporada nos vea a través de las pantallas de CNN en este programa, que es pionero en el país. Vamos a hablar de energía, un tema que a usted le interesa, nos interesa a nosotros y le interesa a todo el país. Los esperamos la próxima semana acá en Puente Energético.